Buenas noches, estimados alumnos. Coloquen por favor presente 16 en el chat. Y así nos ahorramos llamar lista, ¿no? Uno por uno. Después veo el video y ya le pongo quienes están presentes. Además, como participa la mayoría, ya sé quiénes tienen que tener su notita de participación, ¿no? Muy bien, estimados alumnos, vamos a empezar. Voy a presentar las diapositivas y empezamos. Recuerden que todos tienen que poner presente 16, no puede faltar ninguno. Más aún si hay alumnos que están en Pronavec. Siempre me piden informes los de la universidad o personal administrativo. Estas son las diapositivas. Estamos revisando el pasado. ¿Se me está escuchando bien? ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor. Ya, gracias. Ya, entonces vamos a empezar, ¿no? Estábamos viendo esta diapositiva. Vimos aquí varios puntos ya. Breve historia del Tribunal Fiscal, sus funciones, la importancia, cómo está compuesto, su naturaleza jurídica, qué es jurisprudencia de observancia obligatoria, los principales precedentes vinculantes. Aquí estábamos, ¿no? Estamos revisando estos temas. Pero acá yo le estaba diciendo sobre la jurisprudencia de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal. ¿Para quién es obligatoria? ¿Para la SUNAT? Para la SUNAT. ¿Para los contribuyentes o para ambos? Únicamente Solo para la SUNAT. Para ambos, doctor. Solo para la SUNAT. Solo para la SUNAT. Muy bien. Porque el contribuyente puede ir contra esta resolución. Porque si no, su derecho de defensa en el Poder Judicial estaría limitado, ¿no? En cambio, la SUNAT no, porque es parte del Estado. Y si el Estado le está diciendo, hasta aquí no más llegaste, pues hasta aquí no más llega. En una observancia obligatoria, la SUNAT está prohibida bajo responsabilidad penal y administrativa que un procurador presente demanda contenciosa contra una RTF de observancia obligatoria. Así me dijeron cuando yo era procurador de la SUNAT. Me decían, cuidadito, doctor Yacorca, que no puede estar presentando una acción de contencioso administrativo con esta RTF. Ah, ya, está bien. Bueno, pero acá hay otra RTF que dice lo mismo, pero no es de resolución de observancia obligatoria. ¿Puedo contra esa? Se quedaron mirando, me dice. Pero sí es lo mismo que dice la jurisprudencia de observancia obligatoria. Pero acá la ley dice que yo no me pueda ir contra la RTF que declara de observancia obligatoria. Pero con otra RTF sí. Y nos fuimos, pues, y le ganamos al Tribunal Fiscal. Pero con otra RTF que no era de observancia obligatoria. Entonces, eso sí. Ahora, la SUNAT puede ir contra cualquier RTF, no. Solo aquellos que tienen nulidad. Vamos a revisar a ver esos casos. Habíamos empezado por este de acá, ¿no? La aplicación del protocolo modificatorio del convenio aduanero peruano-colombiano, también con su inaplicación del decreto supremo 01691G. Y ahí se dijo
Y ahí se dijo pues que por más que la Constitución del 93 está mal hecha, desastrosa, porque algo que se hizo muy bien en el 79 debió mantenerse, ¿no? Creó un vacío. Pero más bien que las normas internacionales llenaron ese vacío a través de un principio. Pacta sunt servanda. ¿Y qué es el pacta sunt servanda en español? A ver, Piero. El contrato es ley entre las partes, doctor. Ya, eso es entre privados. Pero acá estamos hablando del Estado. Lo mismo, pero con el Estado sería, a ver, Andrea, Que se respete lo acordado. ¿ah? Acordado. ¿Y qué sería eso? Yo tenía un profesor de Derecho Internacional Público que me decía, ya está muy bien eso todo, pero igual tiene cero. Tienes que decir exactamente qué cosa es. A ver, Giovanni. Buenas noches. Sí, En bueno, este caso, la obligación, pero entre estados. ajá, entre estados, muy bien. ¿Y entre estados qué tiene que haber? Un respeto a la, ¿a qué? A la palabra. Vargas, Buenas noches, doctor. Es el respeto a la palabra empeñada. empeñada, ¿no? Ah, de respeto a la palabra empeñada. Pacta sunt servanda. Eso es lo que significa, el respeto a la palabra empeñada. Claro, los demás lo han dicho muy bien, pero en esencia es lo que se refleja de esta denominación, es eso, el respeto a la palabra empeñada entre estados. Y la primacía del derecho internacional convencional sobre el derecho interno, ¿no? El derecho interno, si hay un pacto entre países y todo, pues el derecho interno no puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Tiene que estar alineado al derecho internacional convencional. Que hubo una convención, pues un convenio, un tratado, por eso se llama derecho internacional convencional. Y si dos estados se pusieron de acuerdo, entonces como que me sale un híbrido abajo y me quieren cambiar la regla. Y eso pasó con ese decreto supremo 01691 AG. Pero yo les pregunto, ¿este decreto supremo fue derogado, dejado sin efecto? ¿O pudo permanecer para que se aplique a aquellos que no le hace daño? Porque dice inaplicación. La palabra inaplicación está ligado al control difuso, no al control concentrado. En el control concentrado, lo que se declara es la inconstitucionalidad de la norma. Y se agarra la norma y se bota a la basura. Esto no sirve para nadie, ¿no? Yo exagero para que se den cuenta. En cambio, la inaplicación de control difuso, la ley de 100 personas le afecta a 5. Entonces, esos 5 presentan acciones de amparo para ser protegidos y amparados para que no le apliquen esa ley, que afecta a estos 5. Pero a los otros no les afecta. Si no les afecta, no pasa nada, pues la norma sigue viva, aplicándose a quien no les afecta, y a quienes sí les afecta, el Estado les va a amparar, le va a hacer control difuso. Le va a controlar en casos concretos, pero siempre y cuando presenten, ¿qué cosa? Su acción de amparo. Si no presentas tu acción de amparo, por más que te afecte, y tú no presentas acción de amparo, ¿qué pasa? Te van a seguir cobrando, ¿no? Porque no has buscado amparo. Entonces, cuando alguien le dijo, ¿puedo cambiar la Constitución del 93? Sí. Mira, pues hay un huecazo ahí. Parece que hubiera pasado un torpedo, ¿no? Pum. ¿Ya? Bueno, acá dan la solución y nos dice porque ese decreto supremo no se aplica para el caso concreto. Errores de transcripción también ya lo vimos, sí, ¿no? Sí, me acuerdo que vimos de los 36 bultos versus a los 18 bultos. Acá la clave era entender esta palabra en inglés. La palabrita en inglés, que
que parece que la persona que leyó e hizo el control no sabía inglés. No entendió qué cosa era each, ¿no? Pensaba que era 18 nada más, los bultos. Pero en realidad era el doble de 18, 36 bultos. O sea, hubo un error nada más al consignar en el manifiesto de carga electrónico que el conocimiento de embarque corresponde a 18 bultos, cuando en realidad correspondía a 36 bultos. Y eso se ve por el número de contenedores y además por la cantidad de paquetes que hay, ¿no? Queda claro que se trata de un error de transcripción debido a que el referido error se aprecia de la documentación sustentatoria. O sea, no hay que ir a otro lado, ni preguntar, ni consultar. Simplemente se ve que hubo un error. Y nos quedábamos acá. Clasificación arancelaria de bebidas isotónicas. Se dice. Se revoca. Revocar y declarar nulo. ¿Cuál de los dos es más fuerte? Revocar. Revocar, ¿no? Revocar es ahorcar y matar a una persona. Revocar, ya no hay la persona. Declarar nulo es golpearlo y que queda todavía vivo. Que después te va a acusar. Va a hacerlo un poco dramático, ¿no? Entrando al campo del derecho penal. Pero si vamos al derecho aduanero, lo que nos está diciendo es que se revoca la apelada, es que la apelada es la resolución de la SUNAT. Y esa resolución de la SUNAT ya no se va a volver a emitir. En cambio, si hubiese declarado nula la apelada, pues le dan la oportunidad a la SUNAT que corrige su error y emite una nueva, ya mejor, ¿no? Mejorada. Esos son los efectos de revocar. Cuando uno presenta un escrito, puede ser tributario, laboral, penal, administrativo, lo que fuese, tienes que ver si lo que buscas es declarar la nulidad o lo que buscas es revocar. La diferencia está en algo muy sutil, estimados alumnos. Cuando busco nulidad es porque el acto de la cual se sustenta tiene vicios trascendentes o intrascendentes. Por ejemplo, no se notificó bien, la entidad no es competente, etcétera, etcétera, etcétera. Los vicios que están en el artículo 10 de la ley 27444 o en el Código Tributario en el artículo 109, ¿no? Entonces, eso es en materia tributaria y aduanera. Pero en otros temas, a nivel de contratos y todo eso, ya se ve pues, el Código Procesal Civil y el Código Civil. Y revocar es cuando se ve el tema de fondo. O sea, no algún vicio de forma trascendente o intrascendente, sino más bien el tema de fondo. Por ejemplo, si existió o no existió la operación económica. ¿Hubo venta o no hubo venta? Entonces no hubo venta, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué le vas a cobrar impuestos? ¿Vas a emitir una nueva resolución que no hubo, para que digas que no hubo venta? No, pues no. No hubo venta, señor, ya, anula, revoca y destruye. No tiene que pagar el IGB. Es la importación. No hubo venta. Vamos a leer el caso concreto. Me dice, revoca la apelada, dejándose sin efecto el cobro del impuesto selectivo al consumo. Incluso el efecto, dejándose sin efecto el impuesto selectivo al consumo. Y acá nos dice lo siguiente. Porque el producto denominado Gatorade se clasifica en la subpartida nacional 220290 y no en la 220210. ¿Y qué había hecho la SUNAT? La SUNAT lo había encasillado en la 22010. Por lo tanto, que paga el selectivo. El contribuyente no estaba conforme, reclamó, no le dieron la razón porque era la misma SUNAT y se fue en apelación al Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal, vamos a ver si le dio la razón. De acuerdo a lo que dice revocar la apelada, entendemos que sí le dio la razón, ¿no? Y nos dice que de conformidad
con la precisión del Decreto Supremo 109/2004, se agrega que la clasificación arancelaria del producto se determina porque este se utiliza para reponer los electrolitos del cuerpo humano que se pierden por la actividad física o diarreas leves, cuando haces ejercicio o cuando estás mal del estómago. Lo cual evidencia que los principios activos que la componen no tienen el propósito de darle al producto la característica de un agua mineral, como decía la SUNAT, sino más bien darle características que tienen los fluidos que pierde el cuerpo humano. Por esa razón, dice, en concordancia con dicho criterio, el Comité de Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Comercio ha clasificado el producto solución oral electrolítica de mantenimiento que tiene una composición y características similares al Gatorade en la subpartida del Sistema Armonizado 220290. Por tanto, la aduana lo clasificó en la partida 0210. Evidentemente hay un error, ¿no?, de clasificación. Y por esa razón se declara que la resolución constituye observancia obligatoria. Se dispone el siguiente criterio en la publicación. Dice, en el Decreto Supremo 109 no contraviene la nomenclatura arancelaria común de los países miembros de la Comunidad Andina, aprobada por la decisión 507. Al precisar que las bebidas isotónicas compuestas principalmente por sacarosa, dextrosa, ácido cítrico, citrato de sodio y fosfato de potasio, destinadas a reemplazar las pérdidas de líquido y electrolitos ocasionadas por la transpiración y devolver la energía que se ha consumido, ¿no?, están clasificadas en la 220290. Como vemos, hay unos casos que ya escapan del derecho, ¿no? A veces el derecho entra a tallar con clasificación, su partida, etc. Pero hay momentos en que son temas ya muy de fondo que necesitan cierta especialidad. Y esa especialidad se puede cubrir con peritajes a nivel de la prueba de cargo, de oficio o de parte, o también por informes o posiciones institucionales, como en el caso que estamos viendo, ¿no? Ahora vamos a ver otro tema que también tiene que ver con un tema aduanero, que es el drawback. Montos indebidamente restituidos. El drawback es una devolución de montos que uno ha pagado, pero que ya no le corresponde. Al principio sí le correspondió, pero después no le corresponde, por lo tanto le devuelve el Estado. Es como un reembolso, ¿no? Y el Sagano dice, se confirma la apelada. Si se confirma la apelada, ¿quién pierde, quién gana? Gana la administración, la SUNAT. Exacto, ¿no? La administración gana. La administración gana, ¿no? Porque están confirmando lo que corresponde, ¿no?, a la posición de la SUNAT, que es la apelada. La apelada siempre es la resolución de la SUNAT. Y si en un costado dice confirma, es porque esa resolución se mantiene, está válida. Si dice revoca, esa resolución se bota a la basura. Y si dice nula, esa resolución se va a cambiar por otra, ¿no? Se anula, pero se emite una nueva. Esos son los efectos. En este caso dice, declaró improcedente el reclamo
contra la resolución que ordenó el reembolso del monto restituido indebidamente mediante nota de crédito y aplicó la sanción de multa por la comisión de infracción prevista en el 103, inciso 1 de la Ley General de Aduana, aprobada por Decreto Legislativo 809. ¿Pero qué es lo que se vio? ¿Por qué pasó esto? Se consideró que se había declarado datos falsos en la solicitud de restitución. En ese sentido, este tribunal ha dejado establecido que cuando el beneficiario del régimen del drawback, a quien le devuelven la platita, acogiéndose a este régimen, sin cumplir los requisitos establecidos, haciéndose pasar, así como el lobo que se viste de oveja, ¿no? Se hace pasar de oveja, pero es lobo. Sin cumplir los requisitos establecidos en el Decreto Supremo 104 y la Resolución Ministerial 138, proporcionando información falsa o errónea en su solicitud de restitución de derechos arancelarios. Entonces, ¿qué ha pasado? A ver, ¿cómo funciona el drawback? Quiero importar, por ejemplo, pintura. Importo pintura. Y ahí he pagado el IGB y también derechos arancelarios al momento de importar estos productos. Y después esa pintura lo uso para hacer dibujos en unos polos. Y estos polos, ya con los dibujos estampados, lo exporto. Entonces al final la pintura se queda en el país o se va. Ingresó la pintura, se pegó en el polo y se regresó a otro país, ¿no? Quizás no en el mismo país. Finalmente traigo pintura de China, hago los polos, los imprimo ahí con la pintura, los dibujitos, y los polos se van a Estados Unidos. Pero igual no se quedan en el país. Entonces el Estado tiene que devolver los aranceles que ha cobrado. Pero para eso, el contribuyente tiene que presentar una solicitud de drawback con documentos verdaderos, no falsos. Y este señor presenta documentos falsos. Y como el drawback es automático, es decir, tú le pides a la SUNAT y la SUNAT te da. Te da la SUNAT, pero después te hace una fiscalización. Porque cada día le llegan pues miles de solicitudes de drawback. Imagínate si dice, mira, les voy a dar el drawback siempre y cuando lo fiscalicen. Atrasa pues un montón el comercio, ¿no? Y para eso han hecho más bien al revés. Te creemos lo que nos estás presentando, te devolvemos, pero eso sí, después te fiscalizan. Y después la SUNAT sí fiscaliza, ¿no? Y ahí detecta esta situación. Entonces el Tribunal Fiscal ha establecido que si no se cumplen los requisitos y se acogiste el drawback, debidamente, entonces la multa corresponde. Y además te van a pedir que devuelvas la plata que han entregado. O sea, son dos cosas, ¿no? Devuelves los 100.000 soles que te han dado en drawback más la multita. Por eso dice acá que deben reembolsar a la administración aduanera el importe que le haya restituido en la parte que supera el monto que válidamente correspondía restituir. Puede ser que ha hecho un drawback de 200.000, 100.000 es el que no pasa por la documentación, 100.000 si está válido, eso no devuelve, pero lo otro, sí, pues no, también puede haber parcial. Puede ser total o también puede ser parcial. Y la tabla de sanciones correspondiente, que la multa debe calcularse en función al monto restituido indebidamente, debiendo entenderse por tal al importe que la administración tributaria haya restituido al beneficiario del drawback. La parte que supera el monto que válidamente correspondía restituir. Es el 100% en realidad, ¿no? Si es el total, es el 100%.
Si es parcial, por el monto que debe reembolsar al Estado. Ya después vamos a ver el drawback, todo lo que implica. Acá estamos viendo solamente precedentes vinculantes para que ustedes empiecen a ver casos interesantes de materia aduanera y después cuando revisemos cada régimen o régimen aduanero, pues ya tengan ejemplos de discusión y para que se pueda entender mejor todos los regímenes aduaneros que vamos a ver. Ahora tenemos otro que dice la jerarquía de las normas. Primacía de los acuerdos de valoración en el marco de la CAN sobre derecho interno. Acuerdos de valoración. No estoy diciendo tratados o convenios que ya lo vimos, sino acuerdos de valoración. ¿Cómo se valora un bien? ¿Cómo se valora un reloj? ¿Cómo se valora un celular? ¿Cómo se valora una mesa? Un auto. ¿Cómo se valora un sándwich? Una chicha morada. Etcétera, ¿no? Ya va a dar un poquito de hambre. Bueno, valoración. ¿Cómo valora los bienes? ¿Cómo valora el CUI? ¿Qué tiene que ver el CUI? Pues la aduana sacó un informe que dice que el CUI está grabado en el Perú. La venta del CUI. ¿Por qué? Porque no había una subpartida donde se podía clasificar de exonerado. Después el Estado se dio cuenta de cómo vamos a estar haciendo eso. Mira, cambiaron todo y ¿por qué corrigieron? Ahora sí el CUI está exonerado. Está inafecto. El pisco sí paga. ¿No? Está grabado. Y paga alto todavía porque tiene más de 6 grados de alcohol. Entre tomarte una botella de cerveza, tomarte una botella de pisco, ya sabes cuál te va a marear más rápido, ¿no? Ya, acá hay un punto de inflexión también, ¿no? Señala que el lugar de importación es la aduana de nacionalización del territorio nacional, en el que las mercancías se sometan a las formalidades aduaneras, si esto contraviene o no el artículo 6 de la decisión 378 de la Comisión Andina, en el cual establece que se entenderá por lugar de importación la primera oficina aduanera del territorio del país miembro en la que la mercancía debe ser sometida a formalidades aduaneras. Por lo que teniendo en cuenta que las multas pagadas por la recurrente, o sea, el que apeló, mediante liquidaciones de cobranza, tenían por fundamento que el valor de aduana debió incluir los gastos de flete de la Agencia Aduanera de Desaguadero a la Intendencia de Aduanas de Quito. Al haber quedado desvirtuado ello, no procede la aplicación de multa alguna, correspondiendo que se proceda a su devolución. Pues lo habían multado incrementándole el monto, ¿no? Pasamos a otro, cómputo de prescripción. En lo previsto en la Ley General de Aduanas, prima sobre el cómputo previsto en el Código Tributario. Ya. También recuerden que la jurisprudencia hay que leerlo en el tiempo. Este caso fue del año 2002. Y acá dice, no acuerdo, sala plena del 2002. Y el caso se resolvió el 2006. 2002 se pusieron de acuerdo cómo se computa la prescripción. En el 2006 se emite la resolución de observancia obligatoria. ¿Qué es la prescripción? La prescripción es un derecho del administrado, porque no solamente se da en temas aduaneros y tributarios. ¿Podemos decir que la prescripción es un derecho? ¿No? A ver. Intervenciones, aprovechen lo que no tienen, porque yo estoy anotando los que tienen. Y los que tienen más, ya pueden hablar, les deberé puntos, pero van a aprender más. ¿Bien?
Ajá, por ahí me han contestado muy bien. Extingue la acción. Muy bien. Jean-Pierre, te escuchamos. Sí, doctor, buenas noches, ¿me escucha? Te escuchamos muy bien. Sí, doctor, a ver, usted preguntó, o sea, ¿qué es la prescripción, cierto? No, si la prescripción es un derecho o no. Eso Ah, es. ya, un derecho, no es un derecho en sí, porque en sí es como una regulación, ¿no? A la acción que ejerce la SUNAT respecto a a la recaudación de tributos. Si es que no le ejercen en este plazo, obviamente prescribe, ¿no? La acción en sí. Ujú. Y si ya pasó la prescripción, ¿yo puedo pagar? O sea, me dice, ya no debes pagar, ya prescribió. Claro, o sea, ahí ya no podría en este caso accionar en su contra, ¿no? Como administraba la SUNAT, pues, ¿no? Para poder recaudar el fondo en sí. Ah, no debería pagar, pero la pregunta es si paga. ¿Qué pasa con ese pago? ¿Es pago indebido o ya se da por fin pagado? Es que como dijo el compañero, o sea, ya la acción se extinguió, pues. Al extinguirse no habría motivo para pagar. En caso que se haya pagado, imagino que uno puede pedir la devolución del dinero, ¿no? Ya, vamos a ver eso justo. ¿Qué cosa dicen más sus compañeros? Tenemos ahí, que han levantado la mano. A ver, 3 personas que han levantado la mano. Piero, Joao y Paola. Paula, en ese orden. Listo, doctor. Buenas noches, soy Piero. En mi opinión, doctor, la prescripción se podría decir que tiene dos lados. En primer lugar, la prescripción en materia tributaria básicamente e implícitamente sanciona la inoperancia o inactividad de la administración tributaria como tal. Y en favor del contribuyente, pues se podría decir que sí, es un derecho en tanto evita que haya una persecución de por vida, por así decirlo, ya que la administración tributaria, si mal no me equivoco, tiene plazos determinados para determinar, por ejemplo, la deuda tributaria y para la ejecución coactiva de esta. Esa sería mi opinión. Ya, gracias. Debo escucharlos primero a los 3. Joao. Doctor, sí, justamente en alusión a lo que decía mi compañero, pues básicamente es eso. Ahora, cabe decir también de que si un administrado sabe que prescribió y no solicitó la prescripción debida y pagó, o si pese a haberlo solicitado, realizó el pago correspondiente, la administración se da por bien pagada porque ese monto no va a poder solicitarlo en su devolución. Ya, muy bien. Hay 2 posiciones ahí, ¿no? Uno que sí puede solicitar devolución porque es indebido y el otro dice que ya no porque ya pagó, pues ya prescribió, pero él renunció a la prescripción ganada y paga. Paula. Buenas tardes, doctor. Buenas noches, doctor. Para responder su pregunta, yo pienso que la prescripción no es un derecho, sino más bien es una garantía, porque por el medio del cual, bueno, a lo largo del tiempo, se va a extinguir la acción, más no el derecho, ¿no? Muy bien. Ya. Gracias, Paula. Sobre la pregunta si es un derecho o no, en la doctrina está partida el asunto. Los procesalistas dicen que es una institución procesal que ayuda a que no se pueda perseguir eternamente a una persona por delitos o por sanciones administrativas o por deudas de acreedores. Entonces es una especie de seguridad jurídica, ¿no? Nadie puede estar perseguido toda la vida por una deuda, sea civil, penal, administrativo, laboral, lo que fuese. Es un instituto. Y quienes dicen que es un derecho están más ligados al concepto del derecho civil. El derecho civil te dice que la prescripción, o sea, primero hay un acreedor que tiene que cobrar una deuda, ¿no? Ahí estamos. Entonces, la prescripción lo que hace es neutraliza la acción del acreedor. Señor acreedor, usted ya no le puede exigir el cobro por cartitas notariales, por cobranza coactiva o por hombrecitos de amarillo. O sea, usted no puede hacer ningún acto de cobranza.
pero solamente extingue la acción de usted para cobrar, pero no extingue tu derecho. Tú sigues siendo acreedor. Entonces, ¿qué sucede? Como la prescripción solamente extingue la acción que yo no, ya no te esté fastidiando para que me pagues, pero sí me debes, entonces el deudor puede decidir pagar voluntariamente. Dice, bueno, yo me di cuenta que prescribió, pero a mí no me importa, yo quiero cumplir mi obligación. Toma la plata y chao, ¿no? Puede ser un deudor que quiere cumplir. Pero también puede haber un deudor despistado. Dice, ya pasó el plazo de prescripción y no me doy cuenta y pago la deuda. Y después me arrepiento. Y, ¿para qué pagué una deuda prescrita? ¿Puedo pedir devolución, señor abogado? El abogado le va a decir no, porque el acreedor mantenía el derecho de cobro, pero no la acción. Solamente se extinguió su acción, pero no su derecho. Entonces aquí nace la renuncia a la prescripción ya ganada. Con el pago ya no se puede pedir devolución. Eso es en el Perú, estimados alumnos. Vamos a revisar también por país. Pero ¿qué sucede en España, por ejemplo? En España, la prescripción tributaria tiene un efecto parecido a la caducidad. Acá en el Perú, la caducidad extingue el derecho, extingue la acción, o sea, ya no puedes hacer nada. Y si pagas, ahí sí puedes pedir devolución, ¿no? En la caducidad peruana. Pero en la caducidad española, no, la prescripción española es prácticamente muy similar a la caducidad. Porque ahí te dice que la prescripción extingue la obligación tributaria. Así dice la Ley General Tributaria Española, que se aplica en materia aduanera también, ¿no? Es la misma norma. Entonces, esto significa que en España sí te tienen que devolver el tributo. Acá en Perú no, porque nuestro código tributario señala que solamente extingue la acción y no el derecho, ¿no? Pero al menos es la interpretación que se da. Y por esa razón también pues hay varios temas ahí en debate, ¿no? Y hay algunos dicen que sí es un derecho, otros dicen que no. Pero independientemente de eso es una institución jurídica que se aplica en razón al tiempo. Una seguridad que se le da al ciudadano de no ser perseguido eternamente por un proceso. Muy bien, interesantes las intervenciones, estimados alumnos. Vamos a discutir este tema. Entonces acá tenemos dos normas, el Código Tributario por un lado y la Ley General Aduanera por otro lado. Tenemos dos. Y estamos hablando del año 2006. En el 2006, la Ley General Tributaria, el Código Tributario regulaba la prescripción para tributos internos, o sea, IGB, renta, ¿no? Y la Ley General Aduanera regulaba para todo lo que era régimen aduanero, la prescripción. O sea, habían dos normas que regulaban la prescripción. Hoy en día no, hoy en día la Ley General Aduanera ya no regula la prescripción. Se aplica la prescripción del Código Tributario nada más. Así ha quedado hace poco, ¿no? Pero este caso es anterior. Entonces vale la pena porque yo creo que debió quedar como dice la Ley General Aduanera, ¿ya? Por eso que vamos a conversar el caso. Dice así, se revoca la apelada. ¿Qué significa se revoca la apelada? Que la resolución de la SUNAT, ¿dónde se va? Al archivo, ¿no? Al archivo. Bien. Desaparece, se deja sin efecto. Y esa resolución que había declarado improcedente el reclamo, el pobre contribuyente, contra las liquidaciones de cobranza con los que se determinó el IGB dejado de pagar en la declaración única de importación. Y ahí ustedes dirán, profesor, un momentito, a ver, ¿su curso es derecho aduanero o derecho tributario? A ver, pensamos. El derecho aduanero tiene varios regímenes aduaneros. De todos los regímenes aduaneros, hay un régimen aduanero donde se paga IGB. ¿Cuál es ese régimen aduanero? Yo le doy alternativas. Régimen aduanero de importación, de exportación, de depósito. ¿Cuál de esos tres es? Donde se paga IGB.
¿Importación? Importación, ¿no? Pues están leyendo bien la diapositiva, ahí dice, pues. Declaración única de qué? De importación. Ahí nomás está la respuesta. ¿No? Entonces se determinó que el IGB, dejado de pagar en la declaración única de importación, tramitada bajo la modalidad de sistema anticipado de despacho aduanero, se señala que a mérito de la sala plena, que sala plena es todos los vocales del Tribunal Fiscal se reúnen y hacen una especie de mini congreso y ahí deciden dos versiones, A o B. Entonces ahí ganó, yo no sé si A y B, pero uno de los dos ha ganado. Tendríamos que entrar a este acuerdo para saber si era A o B lo que ha ganado. Y ahí se estableció que el cómputo del plazo de prescripción del IGB y el impuesto de promoción municipal y selectivo al consumo que grava la importación, son aplicables las reglas contenidas en el artículo 21 de la Ley General de Aduanas y su reglamento. ¿Y ahí qué cosas hacen? Pues señalan que la acción de la aduana para determinar y cobrar la deuda tributaria aduanera prescribe a los 4 años. Aquí viene la diferencia porque en tributos también es igual 4 años. Pero observen el plazo del cómputo. Plazo computado a partir del día siguiente de la numeración de la declaración aduanera de importación. Del día siguiente. Eso decía la ley aduanera, más sabia. ¿Pero qué creen? Nuestro código tributario, ¿qué cosa dice? Cuando es IGB, cuando es renta, todo esto, es el 1 de enero del año siguiente, no al día siguiente. ¿Cuál de los dos plazos, el tributario o el aduanero, era más largo? ¿Cuál era más largo? ¿El que se computa y empieza de una vez al día siguiente? ¿O aquel que se va a empezar recién a contar los 4 años a partir del 1 de enero del año siguiente? Un tributario. Tributario. El tributario es más largo, ¿no? Más largo. Y de renta es peor todavía, porque renta del 2021 se declara el 2022 en marzo. Y el cómputo de renta del 2021 recién lo vas a computar el 2023 en enero. Y ya gana 2 años más la SUNAT. Que ya no es 4 años, en realidad son 6. Porque su cómputo es a 1 de enero del año en que se declara. En cambio, la aduana había puesto muy bonito. Muy bonito, había puesto, pues, muy bonito, así romántico para el contribuyente, ¿no? El plazo computado a partir del día siguiente de la numeración, teniendo en cuenta que los actos de determinación fueron notificados vencido el plazo antes señalado. Se había pasado los 4 años. Es evidente que la acción de la aduana se encuentra prescrita. O sea, computando a partir del día siguiente, imaginémonos es hoy. Hoy estamos 16 de marzo. Ya hoy día prescribió. Y la SUNAT recién le notifica después, ya cuando ya vence el plazo. Entonces, el contribuyente dice, no, pues mira, aplícame el artículo 121, el artículo 21 de la Ley General de Aduana. No me aplicas el artículo 43 y 44 del Código Tributario. Esos son cuando es IGB en tributos internos. Acá es IGB en una declaración de importación. Son cosas diferentes. Aplícame la Ley General de Aduanas. Eso es lo que te dice. Teniendo en cuenta que los actos de determinación fueron notificados vencidos en plazos antes señalados. O sea, la SUNAT llegó tarde a hacer la cobranza y esto constituye observancia obligatoria. Y sobre prescripción, para redondear un poquito el asunto. Hoy en día nuestra Ley General de Aduanas fue parcelada, o sea, mutilada. O sea, tenía 2 brazos, una cabeza, 2 piernas, entonces han dicho, como ya te fusionaste en temas tributarios, ya no hay aduanas, hay SUNAT. SUNAT absorbió la aduana es simplemente un pedazo de la SUNAT. Entonces, ¿para qué tener doble legislación? O sea, la Ley General de Aduanas se eliminó todo lo que es prescripción.
que dicen, no, ahora todo se va a aplicar código tributario. Incluso cobranza coactiva, fiscalización, todo ya es ahora código tributario. O sea, la Ley General de Aduanas se ha quedado cascarón. Así como esas universidades cascarón que hablan, sí, quedó fachada. En el tema procesal, ¿eh? El tema procesal. El tema sustancial sí todavía permanece, ¿no? Entonces ahí tenemos la forma como se compuso. Y por ahí me dice, en materia tributaria, ya les comenté también, ¿no? En materia tributaria sí se computa a partir del 1 de enero del año siguiente en que se declaró. Por ejemplo, este mes declaró IGB. ¿Se va a computar a partir del día siguiente? No, a partir del 1 de enero del 2023. De ahí hasta el 1 de enero del 2024, 1 año. 2025, 2 años. 2026, 3 años. 2027, 4 años. Ahí recién el 1 de enero del 2027 prescribiría el IGB de marzo del 2022. Impuesto a la renta del 2022. El impuesto a la renta del 2022 no se declara el 2022. Se declara el 2023, en marzo. Y como se declara en marzo del 2023, computa a partir del 1 del 2024. De ahí recién computo. 1 año sería el 2025, 26, 27, 28. El 1 de enero del 2028 recién prescribiría el impuesto a la renta. Entonces hay que saber cómo se figura, ¿no? Porque hay bastantes contribuyentes que llegan así todavía como que saben tributario, ¿no? No, pero mi abogado me dijo así, la persona que me estaba asesorando me dijo que ya había prescrito. A ver, haz tu línea de tiempo, hacemos en la pizarrita, ¿no? Línea de tiempo, pam, pam. No ha prescrito, pues señor, pague usted la deuda. No, pero ¿cómo voy a pagar? No tengo plata, fracciónelo. No puedo fraccionar, aplácelo. Ay, entonces, ¿para qué hace negocio? Pues la tributación es parte del negocio, hay que pagar tributo. No, que quiero discutir el tema de fondo. Bueno, presento un reclamo, apelación y luego hablamos en demanda contenciosa. Pues hay salida para todo, ¿no? Pero hay que saber. Entramos ahora a otro tema. Criterios interpretativos del reglamento de valor de la OMC y sus modificatorias. Y estos son los requisitos que debemos saber para que se establezca los acuerdos de valor de la OMC. No, eso es nada más. No te dicen, en realidad no es propiamente un caso. No te dicen qué documentos, cómo se debe determinar el valor. Sistema probatorio. Vamos a las conclusiones. Acá nos dice, es preciso señalar que la creación del Tribunal Fiscal en el Perú se fundamenta en 2 razones. La primera y más importante es la de la especialización del órgano. En segundo lugar, su independencia, ya que su existencia permite al contribuyente recibir un pronunciamiento emitido por personal especializado en materia tributaria y aduanera. Y si bien se trata de un órgano que depende del Poder Ejecutivo, es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas, ello no obsta a la obligación que tiene de pronunciarse con total independencia e imparcialidad de dicha ligación. Esto lo ha escrito alguien que trabaja en el Tribunal Fiscal. Mi gran amigo Marco Amancialer, presidente de la Sala de Aduana, ¿no? Entonces, cabe resaltar, dice que la jurisprudencia constituye una fuente formal del derecho, consistente en la interpretación válida y obligatoria de la ley que hace el Tribunal Fiscal, con el objeto de desentrañar su sentido y dar a la norma preexistente los alcances que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen en una determinada situación con apoyo en el Espíritu Santo. No, en el Espíritu Santo no. Con el apoyo en el Espíritu de otras disposiciones legales. No estamos en temas eclesiásticos. Doctrina y jurisprudencia de carácter supranacional. Ya hemos visto, ¿no?, algunos casos supranacionales de tratados y convenios, tales como el acuerdo de valor de la OMC, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
que estructuran situaciones jurídicas como una unidad. O sea, somos un país, pero estamos vinculados a una comunidad andina de nación. Y después tenemos, por lo cual es en la actualidad la mayor parte de los operadores de comercio exterior, administración aduanera y profesionales vinculados al área aduanera efectúan consultas de jurisprudencia emitida por el Tribunal Fiscal. Y eso es lo que estamos haciendo, estimados alumnos, ¿no? Ya ustedes saben cómo ubicar, todas estas diapositivas les enseñan así, facilito ubicar. Lo que han sido mis alumnos ya saben, porque ya pues cuántas veces les he hecho sacar jurisprudencia, discutirlas y todo. Entonces, la jurisprudencia de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal se vincula solo contra la propia administración tributaria, más no con los contribuyentes, porque ellos no están supeditados con este precedente. Salvo que cuando sí un contribuyente va a usar esta jurisprudencia de observancia obligatoria. A ver, ¿quién me dice? Y con eso terminamos. ¿Mm? Cuando un contribuyente usa, cuando le convenga. Muy bien, Mariana, ¿no? Cuando le convenga. Claro, me conviene usarlo, ya con esto le pongo en la cara a la administración tributaria aduanera y ya pues tendrá que resolver tal cual. No se puede ir contra un precedente. Es palabra de Dios para la administración tributaria. Cuando le sea a su favor, ¿no? Muy bien. Yo hago, ¿no? Muy bien, vamos a entrar a analizar ahora una jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Cementos Lima. Cementos Lima, ¿no? Cementos Lima, es obvio. ¿Qué cosa vende? Cemento. En su propio título lo dice. Pues en este caso ustedes van a encontrar el link y va a tratar acerca de una situación muy peculiar. Yo les voy a hacer un resumen nada más. Ustedes van a tener ahí para leerlo, ¿no? Cementos Lima es una empresa nacional, vende cemento a todos los peruanos a un precio, un determinado precio, y hay cementos también importados. Y estas empresas importadoras pagaban 12% de arancel. Entonces el Estado agarra y de la noche a la mañana, esos 12% de arancel que hacía que el cemento extranjero pueda costar más caro, lo baja a cero. Lo baja a cero. Entonces uno dice, ¿qué estás loco? ¿Cómo es posible que un arancel de 12 lo bajas a cero? Hasta mi mascota se extraña. Entonces no debió bajarlo a cero, pues, ¿no? El Tribunal Constitucional hace un análisis que llega a la conclusión de que el Estado sí puede bajarlo a cero, pero tiene que hacerlo despacio, no de la noche a la mañana. Así como la canción Despacito, ¿no? Entonces así ya puedes bajarlo de 12, bájalo a 10, después a 8, hasta que ya se acostumbren y ya después no pasa nada que le pones. Pero no lo bajas de porrazo, eso está mal. Eso dice en esta sentencia. Pero ustedes van a tener pues un tiempo hasta las 10 para darle lectura y buscar el argumento principal de por qué gana o pierde Cementos Lima. Utilicen el método del cangrejo para saber si gana o pierde de una vez y busquen los últimos párrafos donde está la carnecita, la sustancia, la hamburguesa del sándwich. Ya listo. Entonces ya empezamos con la parte práctica. Los que ya tienen la jurisprudencia coloquen conforme en el chat. ¿Podría pasar el link, doctor, por favor? El link se encuentra en el chat. Gracias, Piero. Ahí tenemos gracias a la cordialidad de Piero. Muy bien. A las 10 en punto retornamos para
leer las partes importantes de esta jurisprudencia y cerrar con broche de oro nuestra clase de hoy.
Muy bien, vamos a continuar. Y aquí está la sentencia. Aquí me doy cuenta que es un proceso de amparo. ¿No? 2009. Se da por un pleno. Quiere decir pleno que todos los magistrados están completos. Hace resolución 3, ¿ah? Pero en algunos casos, cuando son de mayor connotación política que jurídica, hacen un pleno para que todos voten. El asunto, Cementos Lima acude al Tribunal Constitucional porque el Poder Judicial no le dio la razón, especialmente la séptima sala civil de Lima. En otras palabras, el Poder Judicial no ha podido revisar este caso. Ni le interesó, porque dice que lo declaró improcedente in limine, liminarmente. ¿Qué significa? Que para el Poder Judicial este caso nunca debió llegar en un amparo, sino que debió agotar la vía administrativa e irse a la demanda contenciosa. Eso es lo que dice el Poder Judicial. Pero el Tribunal Fiscal sí lo vio, ¿no? Y en los antecedentes dice lo siguiente, acá está el problema. El 11 de enero del 2008, la sociedad recurrente interpone demanda de amparo contra el MEF, solicitando que se declare inaplicable este decreto supremo, que modificó del 12 al 0% las tasas de derechos arancelarios ad valorem, increíblemente, ¿no? De 12 a 0%. Y acá está, cemento sin pulverizar. ¿Sí? Y lo que buscan es que se ordene que toda importación con cargo a sus partidas nacionales, referidas, paguen la tasa del 12, que se mantenga el 12, que no se elimine el 12, ¿no? ¿Por qué? Porque vulnera derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, libertad de empresa y participar en la vida económica de la nación. El juzgado no lo vio, la sala tampoco. Y el Tribunal Constitucional va a resolver el caso. ¿Y ahí qué tengo que hacer? Antes de pasar a analizar los fundamentos. A ver, voluntario, voluntaria, o sea, no, a ver, menciono un nombre por si acaso, a ver si se inspiran. Jefferson Delgadillo. Mariana Seminario. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Ya revisé la primera parte y estoy en los fundamentos. ¿Qué debo hacer ahorita? Antes de analizar los fundamentos. Los comenté. Revisar por qué en específico se demanda. No entiendo. No entiendo bien la pregunta, disculpe. Dije que revisen esta sentencia. Claro. Que vean la primera parte. Sí, sí. Hasta los fundamentos. De ahí, ¿qué tienen que hacer? Antes de pasar a los fundamentos y el análisis. Utilicen un método, ¿no? A ver, ¿quién le ayuda? ¿Quién nos puede decir? Nicole Guarda. Medalit Aroni. A ver, alguien participó por el chat. Delimitar el petitorio, no.
Excelente, muy bien, Giovanni Cari. La resolución hay que revisarla de atrás hacia adelante. Aparte resolutiva, Paula Burga. Muy bien. Entonces eso es lo que se había dicho, que cuando estamos acá, porque si vamos a estar viendo la película, queremos ver el final primero, para ya cuando revisemos los fundamentos, podamos leerlo más rápido. Es una técnica que todos los procuradores, en realidad, la gran mayoría que estamos oprimidos con el tiempo, pues usamos. Entonces, en vez de leerme todo esto y saber cómo terminó, primero veo que cómo terminó de efecto. Me voy al final. Acá está. Entonces, reviso la parte final y digo, el contribuyente está pidiendo que no se baje a 0% de 12 a 0% rápido, ¿no? Eso le perjudica. Es una empresa nacional. Y el importador pues, va a pasar un montón de cemento más barato y le va a perjudicar tremendamente toda la producción que ya ha puesto. No va a vender. ¿No? Y el Poder Judicial no hizo nada, no revisó nada. Bueno, el tema tributario también, porque el Poder Judicial está en la calle, no sabe nada. Lamentablemente están sinceros. En esa época peor. Ahorita todavía hay unas salas especializadas, ¿no? Pero antes, en esa época, agarraban los casos y los archivaban, los ponían al depósito. Uno tenía que levantarlos ahí como procurador. Teníamos que luchar hasta con eso. Pero ahora más bien ya hay salas especializadas. Pues acá dice lo siguiente el Tribunal Constitucional. Declarar fundada la demanda, porque se acredita que se ha vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley. Entonces, el demandante, Cementos Lima, ¿gana o pierde cuando se declara fundada la demanda? Gana. Gana, doctor. Gana, pues no, fundada es gana tu demanda, muy bien. ¿Y qué es lo que gana? Que se inaplique para él, para Cementos Lima, no para otro, porque no presentó, se le inaplique este decreto supremo. ¿Significa que va a seguir vigente el decreto supremo o solamente no se va a aplicar a Cementos Lima? ¿Sigue vigente o no ese decreto supremo? Estamos Sí, hablando... entiendo, lo que no se aplica es solamente el artículo 2 de ese decreto supremo. Exacto, exacto. Y solamente a Cementos Lima se inaplica, ¿no? Porque él es el que ha pedido el amparo contra este decreto. Entonces de ahí pasamos a la parte ya ejecutiva. Ya gané el caso, pero no vale solo ganar, sino que se tiene que ejecutar. ¿Cómo se va a ejecutar? Pues ordenando a la SUNAT para que a partir del día siguiente de notificada esta sentencia del tribunal, no aplique este decreto supremo. No lo aplique, ¿no? Es decir, que le siga cobrando 12% a la importación de cemento de otras empresas. Y reponiendo las cosas al estado anterior, a la violación constitucional de derecho de igualdad ante la ley, se restablezca la tasa del 12%, ¿no?, del cemento, sin perjuicio de que el presidente de la República pueda regular nuevamente la tasa arancelaria referida conforme al fundamento 24. O sea, está diciendo, tú ejecutivo sí puedes mover la tasa, pero debe haber un criterio de razonabilidad. No te puede mandar de 12 a 0. ¿Y dónde está la regla que tiene que respetar para bajarlo de 12 a 0? En el fundamento 24 supra. ¿Supra significa arriba o abajo? Arriba. Arriba. Infra, abajo. Supra. Vamos al 24. Entonces yo por eso reviso el fundamento, la parte resolutiva, porque a veces el mismo tribunal me ayuda y me dice cuál es el párrafo, cuál es el fundamento que yo debo tomar atención, ¿no? Entonces me voy al 24. Y acá está. En el 24 dice, ello no quiere decir que el presidente de la República se encuentre impedido de reducir las tasas, las tarifas arancelarias. Sí puede reducir de 12 a 0.
Por el contrario, dice, constitucionalmente tiene la facultad de regular mediante decreto supremo las tarifas arancelarias. Artículo 118, inciso 20 de la Constitución. Sin embargo, dice, dicha regulación no puede afectar el principio de igualdad en materia económica ni desproteger a la inversión en industria nacional para favorecer a la inversión en industria extranjera. Teniendo presente ello, este tribunal considera que la reducción de 12-0 de las tasas de los derechos arancelarios al valor en sí de las subpartidas mencionadas, si bien pueden constituir un acto de política arancelaria, cambiar una tasa a otra, resulta ser un acto desproporcionado y por ende constitucionalmente protegido por el principio de interdicción a la arbitrariedad, toda vez que esa reducción a cero de las tarifas arancelarias de subpartida nacional mencionada en realidad constituye un acto de exoneración o exención de tarifas y no una reducción que tenga una finalidad constitucionalmente legítima. Claro, es decir, ¿cómo es posible que tengas tú, señor Estado, un informe técnico que me diga que está bien bajar la tarifa de 12-0? Y además tú no lo tienes, señor Estado. Lo que tú estás haciendo es encubrir la bajada de una tarifa con darle una verdadera exoneración. Si le estás poniendo a tasa cero porque no quieres que pague nada. Es una especie de encubrimiento, ¿no? De una potestad que tiene el presidente de bajar la tarifa a darle una serie de exoneración. Por ahí no ve bien el tribunal. Dice, en sentido similar debe señalarse que no se encuentra demostrado que la medida de reducción de las tarifas arancelarias de subpartidas nacionales mencionadas persigue una finalidad constitucionalmente legítima. Es decir, que si se baja, el Estado va a favorecerse. Al contrario, ¿no? Va a perjudicarse. Entonces, ¿cuál es la racionalidad o el fin constitucional que persigues? Educación, salud, medio ambiente, protección de seguridad nacional. ¿Qué? No hay nada. Solamente lo has bajado, nada más. Bien raro, ¿no? Que señala que dicha medida tiene por objeto promover la eficiencia, competitividad de la economía. En autos, o sea, en el expediente, no existe prueba, dice alguna, que respalde dicha consideración o demuestre que ello se esté produciendo, y es que no solo basta invocar o alegar una finalidad constitucional legítima para justificar la medida de tratamiento diferenciado, sino que también en algunos casos es necesario demostrar que efectivamente la medida persigue lograr dicha finalidad, supuesto que no sucede en el caso de ahora. No hay un informe técnico que me diga por qué bajas de 12-0. Bueno, ¿no? ¿Ya? Y acá ha sido un tema ya medio raro, ¿no? Entonces ahí vemos nosotros el fundamento 24 acompañado con el 25 que he puesto, pues claramente que sí esa facultad, si bien es cierto la tiene, pero debe ser proporcional. Muy bien, con eso terminamos el análisis. Hay más cositas que ahí dan vuelta en el tema, pero por ejemplo el principio de igualdad, ¿no? Es interesante ver el principio de igualdad. Bien, pero vamos a acabar por motivo de tiempo y el análisis ya también ya concluido. Aquí justo Joan nos dice que puede ser que ese decreto supremo buscaba promover la reconstrucción de Ica, ¿no? Porque el cemento más barato llegaría, entre comillas, a Ica y ya, pues la gente pagaría menos. Creo que si se hubiera dado un sustento técnico, podría ser. Pues, si no hay ese sustento técnico, dice el mismo tribunal, lo ha buscado en el expediente. No hay. Pues no solamente mencionarlo, ¿no? Sino que tiene que estar el estudio técnico ahí. Muy bien. Nos vemos, estimados alumnos, hasta la siguiente sesión. Y más bien ya nuestros delegados han hecho grupos para poder entregarles ya los materiales para exposición, me avisan, por interno. Saludos a todos, nos vemos. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias, doctor. Hasta luego.